Muy bien, vamos a continuar hoy con el capítulo 5 de derechos y de los derechos establecidos por la Constitución y de los nuevos derechos. Este capítulo se divide en tres partes. Hemos visto en la grabación anterior la primera parte, que son los derechos individuales, es decir, los establecidos por la Constitución de 1853. Constitución que, como ya he dicho varias veces, era neto corte liberal, y como corte liberal que tenía y como principio de una política liberal es la protección de los derechos individuales, es decir, los derechos del individuo para consigo mismo. Todo lo que hemos visto hasta ahora eran derechos individuales, todos plasmados en la Constitución de 1853. El advenimiento de la Revolución Industrial trajo aparejado la creación de unas nuevas relaciones, especialmente relaciones de trabajo, porque empezó a desarrollarse la industria. Con el desarrollo de la industria y el nacimiento de nuevas fábricas, grandes fábricas, empezó a plasmarse y a formarse lo que eran los derechos del trabajador en relación de dependencia. La tutela de los derechos de este trabajador, tanto en su faz individual como en su faz gremial para la asociación de tanto profesionales como de trabajadores para defensa de sus propios intereses, y los derechos previsionales, que son la atención de una política previsional para prevenir jubilaciones, enfermedades, etcétera, tanto del trabajador como de su familia, son algunos de los ítems que vamos a ver ahora y que se encuentran plasmados en esto que se llama la justicia social o los derechos sociales del trabajador. Esto nació, ya he dicho yo, con la Revolución Industrial, y después de la Revolución Industrial trajo aparejado el nacimiento de constituciones que trataban de plasmar estos derechos. Era la de México de 1917 y la de Weimar de 1919. Acá se iban plasmando estos derechos a través de distintos legisladores de carácter socialista que contemplaban estas situaciones y que lograron la sanción de numerosas leyes para proteger al trabajador, caso leyes de Alfredo Palacio, estamos hablando de Juan B. Justo, etcétera. Pero nunca se llegaron a concretar en la realización de estos derechos. ¿Por qué? Porque esos pronunciamientos declarativos quedaban en algo así meramente declarativo, porque no había un poder ejecutivo que acompañe esas decisiones. Ya en los gobiernos de los conservadores se seguían tutelando los derechos individuales. Fue con la llegada del peronismo donde alcanza la justicia social a la dimensión del poder ejecutivo. Entre otras cosas, Perón plasmó estos derechos sociales y los pronunció en una constitución que es la de 1949. El problema que, bueno, a veces no se desarrollaba con la legalidad que esto necesitaba, y entonces esa constitución de 1949, con el advenimiento de la Revolución Libertadora, fue declarada inconstitucional por la Corte porque su reforma no se había realizado con los 2/3 de los total de los miembros del Congreso, sino con los 2/3 de los presentes, y no era lo que contemplaba la Constitución. Declarada nula la Constitución de 1949, se volvió a la Constitución de 1853. Volver a la Constitución de 1853 era tratar de tapar e ignorar toda la evolución que había tenido este derecho social en la sociedad argentina, por lo que esto no podía mantenerse durante mucho tiempo. Tenía que plasmarse esos derechos sociales. Y así fue como se convocó la Convención Constituyente de 1957 y se sancionó el artículo 14 bis
que es el que vamos a desarrollar en este momento. Es el 14 bis, plasmado como reforma a la Constitución de 1853, el que contempla los derechos sociales que, repito, habían tenido origen en la Constitución de Weimar del 19 y en la de México del 17. Estos derechos sociales, enumerados en el artículo 14 bis, se dividen en tres partes. La primera parte hablamos de los derechos individuales, del trabajador en su relación consigo mismo. Los siguientes es los derechos sociales en cuanto a la asociación de profesionales, la asociación de los trabajadores por gremios, es decir, un pronunciamiento de la voluntad de todos los trabajadores agrupados en sindicatos o en gremios para ejercer un mayor acto de presión sobre los empleadores para obtener y que se apliquen las ventajas sociales que estaban plasmadas, que se obtenían. Y el tercero es un derecho previsional, es decir, no solo contemplar la necesidad del trabajador, sino también la de su núcleo, la de su familia, la de su entorno, y para lograr un desarrollo más armonioso, un crecimiento en familia y proteger la educación y la salud y el retiro de trabajadores y su jubilación. En cuanto a los derechos individuales, vamos a ir enumerándolos y desarrollándolos. El primero al que hace mención la ley es condiciones dignas y equitativas de labor. Esto se refiere a las condiciones del lugar, la comodidad, la higiene, la salubridad y la seguridad. Era común que quizás en cualquier desarrollo industrial no había una equiparación entre lo que era la comodidad del lugar donde estaba el trabajador y las comodidades de la patronal, vendría a ser. Además, había situaciones de riesgo, había que tomar precauciones porque podían haber lesiones o lesiones quizás de mayor o menor gravedad ejerciendo el trabajo por falta de cuidados. Había que tomar todas las medidas de seguridad necesarias para proteger al trabajador. De esto se trata esta parte del artículo para decir que tiene que crear se debe trabajar en lugares con condiciones dignas y equitativas de labor. Además, se habló de jornada limitada. La jornada limitada es, en la aplicación nace en Inglaterra y es lo que se llama el triple 8. 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de esparcimiento. Ya no se considera solo la necesidad del trabajador de descansar como para recuperar fuerza para la siguiente jornada de trabajo. No. Eso es por un lado, pero por otro lado poder tener divertimento, esparcimiento, poder estar con su familia, poder disfrutar de la vida y no solo vivir para trabajar. Además, después estaba el otro que era el descanso y vacaciones pagadas. Se había conquistado ya el tema de tener derecho a vacaciones, pero no pagadas. Entonces, para una persona que el jornal no le alcanza como para llegar a fin de mes, tomarse 15 días de vacaciones, de los cuales significaba no cobrar mientras estaba de vacaciones, significaba que no le iba a alcanzar para vivir. Entonces, ¿así de qué vale tener vacaciones? Nadie quería las vacaciones. Entonces, claro, yo te doy las vacaciones, pero si vos no las tomás, porque no puedo, porque necesito plata. Entonces, lo que se estableció acá es, tiene derecho a la vacación, pero además se le tiene que remunerar esa vacación como si estuviese trabajando. Una retribución justa. Cuando hablamos de una retribución justa, dice que sea equitativa y proporcional
al trabajo y a la importancia del trabajo que realiza. Esto no significa, y ya lo hemos visto cuando vimos en el capítulo 3 y hablábamos de igualdad, que no es que sea algo que tenga una igualdad aritmética. Dos personas que trabajan en la misma tarea tienen que ser remuneradas en forma igual. No. La retribución justa y el concepto de justicia en esto significa que el que se esfuerza más también podrá llegar a ganar más. No significa igualitario, significa justo. Y lo justo es que el que trabaja 8 horas pero sin pausa y en forma continua puede llegar a tener una retribución superior que aquel que cumple con la jornada de 8 horas, pero se toma descanso, se va a fumar cigarrillo, invoca todos los derechos que pudiese tener para tratar de no trabajar. Bueno, si bien en la ley de derecho laboral esto no importa una modificación en la retribución, la Corte tiene dicho que sí, que se le puede dar como un premio, un aliciente para que un trabajador que esté más motivado en sacar el trabajo. El salario tiene que ser mínimo, vital y móvil. Cuando hablamos de mínimo, vital y móvil, esto es un complemento a este tema de la retribución justa. Cuando yo recién hablaba que no significaba que sea igualitario, tampoco significa que tenemos que unir a todos en la pobreza. El salario tiene que ser justo de manera que quien trabaja las 8 horas en una jornada completa y trabaja, ya digo, las 8 horas que corresponde, su retribución tiene que permitirle alcanzar una digna condición de vida, poder vivir, poder darle a comer a su familia, poder tener inclusive para el esparcimiento, es decir, vivir dignamente. Para esto se establece el salario mínimo vital y móvil. Un salario que no puede ser inferior a ese, que tiene que satisfacer la necesidad de vida, y móvil por los temas inflacionarios, para que no significa que nos vamos a quedar con una retribución un mes y después si tuvimos 300% de inflación la vamos a mantener igual. Móvil significa eso, que se va ajustando a medida que el costo de vida va variando. Igual remuneración por igual tarea, es decir, con esto significa que no tiene que haber ninguna discriminación por sexo, edad, nacionalidad o ideas políticas. Este es un tema que inclusive le permite, como ya he dicho, al empleador dar premios para el que trabaja más, pero la igualdad no significa en la remuneración que, por ejemplo, un aprendiz de oficial pueda llegar a tener o un aprendiz pueda cobrar lo mismo que un oficial, que un técnico, etcétera. Cuando la mayor es la especialización, mayor sea también la remuneración. No se altera esa igualdad si se le paga más al que sea casado y tenga carga de familia que al que es soltero. Estas condiciones no alteran la igualdad. Cuando hablamos de la discriminación de sexo, porque una cuestión de sexo es un tema que yo siempre lo comento, es una conclusión polémica, no digo cuál esté bien o cuál esté mal, sino que cada uno pues saque sus propias conclusiones. A veces se llega a considerar discriminación cosas que quizás no son discriminatorias, sino son consecuencias de otra realidad. Para mí, la discriminación significa cuando por razón del género se hace una diferencia. Esto es algo similar como cuando se habla del femicidio. Y yo siempre sostuve que el femicidio no es el crimen de una mujer. Puede ser
sí es el crimen de una mujer, pero no necesariamente todo crimen de mujer importa un femicidio. Porque puede ser que una persona sea asesinada sin importar el sexo, simplemente por el hecho que realizó y uno en un espíritu de venganza quiere matar a esa persona. Y eso para mí no es femicidio. El femicidio es cuando yo cometo el homicidio por el hecho de ser mujer. Si hubiese sido hombre no lo hubiese matado. Así es lo que yo veo también en el tema de la discriminación con la remuneración en el sueldo. ¿Es realmente pagarle a una mujer quizás menos de sueldo a un hombre siempre discriminatorio? Pero ya, es muy posible que lo sea, pero también es posible que un empleador, por esa política de economía liberal, por esta sociedad de consumo que estamos viviendo, que dice, bueno, yo quiero ganar más, mejorar la productividad, más producción con menos gastos, y así es la ecuación del dinero que gobierna el mundo. Entonces yo le digo, ojo, porque en una de esas, con todos los derechos que tiene conquistado la mujer, y a la lactancia, a la licencia por maternidad, etcétera, etcétera, y que quizás no la tiene, por la de lactancia o maternidad no la puede llegar a tener el hombre, haga que una persona tienda a querer contratar a un hombre y no a una mujer por una cuestión dineraria. Y si contrata a una mujer, como pone en la ecuación de riesgo ese tema, que puede quedar embarazada, que puede llegar a tener licencia, que quiera tener cuidado del hijo, que yo, bueno, le voy a pagar menos para salvar los costos, si no, esa ecuación de riesgo la pongo en la remuneración. No digo que eso esté bien, lo que digo que a veces quizás no es por el hecho de ser mujer, sino por el tema de los derechos que tiene conquistado. Entonces simplemente es una ecuación numérica que está gobernando esto. Digo esto porque si en una de esas se instituye alguna figura donde o haya algún seguro con algún impuesto destinado a establecer una remuneración para cuando una mujer está de licencia, una remuneración al empleador para compensar, supongamos, esta pérdida que tiene de una trabajadora, pagándole el sueldo y algún plus a la persona que lo sustituya. Estoy divagando, no digo que esto sea así, pero en una de esas, si se hace alguna política de ese tema, de manera de que el tema remunerativo no sea un causal de diferencia, entonces sí, no contratarlo podría llegar a implicar un tema de discriminación. A veces yo digo, porque a veces inclusive se había hablado del tema deportivo. Entonces dice, ¿por qué se cobra más o es más un remunerado un deportista masculino que un deportista femenino? Y la verdad que a veces yo digo, no sé si es tanto por discriminación, sino por ese tema que la gente considera al que pueda llegar a ganar en la máxima, en una competencia deportiva, el que va a ganar todo, el que sea campeón de todo, ese se cotiza mucho más. Entonces quizá por una diferencia física el hombre puede llegar a superar en algunos deportes a la mujer. Entonces lo mejor es lo del hombre. Es una cuestión de apreciación. Pero algo de esto hay, porque por ejemplo, olvidándonos de la cuestión de género, yo pensaba en el boxeo. ¿Por qué? Me acuerdo de la época de Monzón. Monzón tenía una bolsa de determinados miles de dólares y Cassius Clay tenía muchísimos más. ¿Por qué? Porque era la categoría pesada. Entonces, dice, Monzón es el campeón mundial. Sí, pero lo pones a pelear Monzón contra Clay, por una cuestión de peso, gana Clay. Entonces Clay es el máximo, ponete lo máximo. Esto tiene que pagar más. Esto demanda mucho más
dinero, más inversiones, más recaudación por propaganda, por lo que sea, entonces paga más. Es como el fútbol de primera B o del ascenso, porque tiene sueldos peores que el de la A, porque los de la A son mejores, ganan, tienen más probabilidad que ganen. Y esto no es discriminación, es parte de la realidad, o la gente que siente este tema de pagar más o querer ir a ver aquello que sabe que puede llegar a ser lo máximo ganador. Por eso la igual remuneración con igual tarea no impide tampoco que pueda haber estas diferencias por estas razones. La Corte también sostuvo que el empleador puede dar premios cuando una persona tiene o mayor antigüedad en el trabajo, o mayor especialidad, o una conducta que no tiene problema de quedarse después de horas y trabajar, aunque eso no hubiese contemplado la remuneración. En fin, el tema de dar premios está permitido por la Corte Suprema. Hay un ítem que también fue agregado por esta reforma del 57, pero que nunca pudo entrar en vigencia, que era, no se reglamentó la participación en las ganancias por parte del trabajador, la ganancia de empresa, y el control de la producción y colaboración de los trabajadores en la dirección. Esto no fue admitido, pero esto nunca pudo ser reglamentado porque nadie lo iba a aplicar. ¿Y por qué se pudo haber sancionado eso? Pues simplemente por ese error que cometieron en la Revolución Libertadora de proscribir el peronismo, convocar a constituyente al mismo tiempo que del 57, al mismo tiempo se convocaban elecciones, que son las elecciones que ganó Frondizi. Entonces, con un peronismo prohibido, un 50% de la población que en ese momento votaba el peronismo y le habían prohibido el partido, el político buscaba en esa posibilidad que le daba el Congreso Constituyente de hacer propaganda a su favor, conquistar el voto del peronista. Entonces, cuando se hizo esta reforma del 14 bis, todos los que intervinieron en la reforma se preocuparon por esto, de darle derechos al trabajador para conquistarlo en ese deseo de llegar al poder en el 58. Por eso, muchos ítems que se pueden haber contemplado en la Revolución del 57 no se trataron, porque en definitiva todos los políticos se limitaban a darle derechos al trabajador para conquistar el voto. El otro tema es la protección contra el despido arbitrario. La protección contra el despido arbitrario da una característica que debe ser destacada porque realmente no se aplica. Nunca un empleador está obligado a mantener a un trabajador, porque puede haber una pérdida de confianza. Y si yo no le tengo confianza al obrero que trabaja para mí, no puedo irme de ahí porque tengo que estar mientras está trabajando por temor a que haga algo. No le perdí confianza. ¿Tengo obligación de mantenerlo si le perdí confianza? No. La ley dice que no. Uno no está obligado a sostenerlo. Lo que pasa es que si el trabajador no ha dado un causal de despido, hay que indemnizarlo. Eso simplemente. Si hay un causal de despido, se despide con justa causa y listo, se le liquida lo que trabajó, no hay indemnización alguna. Pero si es sin justa causa, si es porque yo le perdí la confianza, pero él no hizo nada como para que no yo perdí la confianza, lo puedo echar, pero tengo que indemnizar. Este es el concepto de la ley, pero muchas veces ustedes ven, se despiden a trabajadores y entonces se hace huelga para presionar para que lo vuelvan a darle el trabajo. O se le sitia la empresa para que no puedan estar ningún trabajador hasta que no se reincorporen a trabajadores despedidos. Ese no es el espíritu de la ley. De hecho, ojo, lo que le acabo de decir, pueden ser hasta despedidos sin justa causa. Es decir, si yo me levanto un día y digo, mira, usted, el 50% de la planta de trabajadores los echo. ¿Por qué? Porque quiero. ¿Lo puedo hacer? Sí, hay que indemnizarlo. Nada más. Eso sería la letra de la ley, pero los sindicatos
el gremio salta en defensa del trabajador y expresan los derechos, que más que derechos es como le darle una obligación al empleador de contratarlo. Esto de tomarlo nuevo. Esto, unido a las remuneraciones por despido, altas remuneraciones, hacen que dificulte todo el tema del trabajo y bueno, por eso no hay jornada de trabajo. Yo conozco mucha gente que dice, yo tomaría 2 o 3 empleados por el trabajo que tengo, pero no quiero porque las leyes laborales acá son terribles. Hay verdades en eso, pero también hay abuso de parte de los empleadores. Es decir, esto es algo que es muy simple. Perón apareció por algo. No es que de la nada salió uno a defender los derechos del trabajador y encontraron eso, bueno, vamos a seguirlo. Había abuso de parte de los empleadores, entonces cuando alguien levanta una bandera de ese tenor, copa la parada y la atención de todos. Fíjense que Perón ocupó el cargo porque en definitiva Perón no es más que es un militar que había intervenido en el golpe de Estado del año 43, pero se colocó en la Secretaría de Trabajo y Previsión, empezó con la defensa de estos derechos de los trabajadores y enamoró a la clase trabajadora. Y entonces ya tenía su propio peso para lograr su despegue político. Pero este fue el origen. Bien, la estabilidad del empleo público es algo que también se conquistó en este espacio. Esto, como todo, tiene su razón de ser, sus ventajas y a veces obedece a cosas arbitrarias. Por ejemplo, era arbitrario antes que un empleo público, por el hecho de no ser el signo político del partido que gobernaba, pierda el trabajo y que tenga que en manos de uno que es afín al partido gobernante. Entonces esto, que era una verdadera arbitrariedad, hizo que se coloque este derecho constitucional. Pero el hecho de que haya una estabilidad del empleo público hace que el gobernante que asume y que quiere nombrar a su gente, invente cargos públicos para nombrar a su gente. Entonces ahí es donde tenemos que los empleos públicos son una gran cantidad y desborda la cantidad de empleos públicos que existe en el país. Entonces, esto naturalmente va a producir una baja total de la remuneración y aunque una menor voluntad de trabajo por parte del empleado en su mayoría. Primero, porque haciendo poco quizás logra el objetivo, porque en una oficina que donde hay trabajo para 10 personas, si son 100, se lo distribuyen, trabajan menos. Pero si a la vez tenemos algunos que son ñoquis y que no van porque son del partido gobernante, el trabajo lo hace el resto y así se hace una rueda, un engranaje que hace que tan mala prensa tienen los empleos públicos. Pero bueno, para evitar las arbitrariedades de ese despido por no ser del propio partido político, se estableció este derecho constitucional de la estabilidad del empleo público, que tiene, como ya acabo de decir, otras aristas que perjudican, especialmente perjudican el tema del erario público, porque de ahí la remuneración tiene que salir del Estado y ahí viene la cargas impositivas que hay, porque hay que mantener un montón de sueldos de empleo público. Entonces, todos ahora combatir
estábamos con el discurso, o se habla mucho ahora del discurso que tiene el actual gobernante, entonces hay que achicar el Estado y que va a esa actividad a los privados. Todo eso es perfecto, pero también no hay que olvidar lo otro, los abusos que a veces han hecho los privados sobre los trabajadores, que generaron que se produzcan todos estos derechos. Entonces es el abuso por un lado y el abuso por el otro. Esta es la realidad. En cuanto a la organización sindical, que puede ser libre, debe ser, mejor dicho, libre, debe ser democrática y reconocida por la simple inscripción en el registro especial. Esto es, establece, entre otras cosas, y yo le digo lo teórico. Después van a ver que esto no es tan así. Una organización democrática de los sindicatos y de los gremios, de manera que el voto de quien va a ser el secretario del gremio sea secreto y por parte de los afiliados. ¿Qué afiliados que pueden o no afiliarse de acuerdo a su voluntad cuando trabajan? Ninguna de estas dos cosas existe. No es voluntario, sino más bien compulsivo, y además no hay democracia en las elecciones, y de ahí los secretarios generales de los gremios que se eternizan en el cargo. Hay que diferenciar el gremio del sindicato. El gremio es un simple conjunto y agrupación de hecho de personas. Puede ser gente de una misma ocupación laboral, todos los que trabajan en una misma fábrica se agrupan, forman un gremio y no necesitan autorización del Estado y lo hacen para defender los intereses de los trabajadores que están agrupados en ese mismo sector. Cuando hablamos de un sindicato, el sindicato ya hablamos no de un gremio, sino de una asociación profesional que es organizada, en la que no solo se nuclean distintas personas, trabajadores, sino forman el nucleamiento jurídico en cuanto a que están apagados por distintas normas, por el nombramiento, la creación de sindicatos creados o inclusive autorizados por el Estado, pero que se unifica en cuanto la ley dice que tiene que haber un sindicato único de determinada actividad. Entonces gremios podrá haber en cada fábrica, pero los sindicatos para agrupar a esos trabajadores va a ser uno solo, de acuerdo al rubro que sea, y la organización sindical debe ser libre y democrática. Lo que significa esto, una libertad individual del trabajador para afiliarse o no, como le había dicho antes en los gremios, libertad colectiva, es decir, puede cualquier trabajador agruparse y crear un gremio y después pedir su inscripción con una representación más legal para hacer un sindicato. Es libertad colectiva, ¿no? de crear un sindicato, y además la imperiosa obligación de que sea democrático, es decir, elección de autoridades por voto secreto, libre y sin presiones. En cuanto a las normas de derecho colectivo, es decir, la segunda parte de este 14 bis, es la posibilidad que tienen los trabajadores y asociaciones profesionales de los trabajadores, es decir, se agrupan en asociaciones, en sindicatos o en asociaciones profesionales. Además, le queda garantizado a los gremios que se formen la posibilidad de concertar un convenio colectivo de trabajo. Es decir, una reunión entre los gremios que representan a los trabajadores y las asociaciones profesionales o una asociación patronal
para establecer el sueldo y otorgar quizás un aumento, un beneficio a los trabajadores de ese rubro que quizás habían quedado en un desfase con la remuneración de meses anteriores por la inflación. Entonces concertan este convenio colectivo de trabajo y tiene la particularidad que lo que se obtenga beneficia a todos los trabajadores del sector, sean afiliados o no. Bien, se puede recurrir para cualquier conflicto laboral a una conciliación o arbitraje, una conciliación o con un arbitraje que se hará frente al Ministerio de Trabajo y lo homologará el Ministerio de Trabajo para evitar para resolver, mejor dicho, un conflicto. Ahora, cuando el conflicto capaz que no se resuelve, le asiste al trabajador el derecho de huelga. Este derecho de huelga, que es el otro de lo que aparece acá en estos derechos gremiales, es toda la suspensión colectiva que hacen los agrupados en ese sector y suspenden la prestación en forma temporal del trabajo, y lo va a concertar un gremio que naturalmente tiene que tener una personería gremial. Esta huelga se puede calificar como legal o ilegal. La calificación la hace el Ministerio de Trabajo, pero le existe la posibilidad de cualquiera de las partes que sea afectada por la decisión del Ministerio de Trabajo de apelar ante la justicia. Y será el juez el que determina si la calificación es legal o ilegal. De acuerdo a la letra de la ley, son distintas las consecuencias si la huelga es legal a que si es ilegal. ¿Qué pasa si es ilegal? Si es ilegal, se intima a los huelguistas a que reanuden sus tareas y si no se incorporan, da un causal de despido con justa causa. Naturalmente, si esa calificación administrativa no coincide con yo puedo llegar a pedir la revisión de esa calificación de la huelga, y si es calificada como legal, no dará causales de despido. Si es ilegal y no se presenta a trabajar, constituye un causal de despido. En ningún caso, ni en lo legal ni en lo ilegal, existe la obligación de pagar la remuneración y tampoco de los huelguistas de reclamar que se le paguen si la huelga se declara legal. No. Lo único que cambia en la calificación de legal o ilegal es la posibilidad de dar causal de despido para el caso de que de que se lo intime y no comparezca a trabajar. Pero aunque sea calificada de legal la huelga, no se paga el día no trabajado. En cuanto a las normas de seguridad social, tenemos que en la tercera parte tenemos un seguro social obligatorio. Este seguro social obligatorio que tanto protege al trabajador, especialmente en los casos que ocurra algún hecho en lo cual no se pueda cumplir no pueda llegar a cumplir con el trabajo. Entonces ese seguro permite suplir la situación que le impide a esa persona trabajar. Puede ser cuando se produce una jubilación o cuando se produce una incapacidad laboral, etcétera. Entonces parece este seguro que
da el beneficio. Con la jubilación y ya es el retiro voluntario de la persona, bueno, después de tener una remuneración, que es lo que en definitiva es la jubilación, que es fruto de los aportes realizados. Este seguro que se puede exigir tiene que ser integral, es decir, tiene que abarcar todos los ámbitos de la vida, tanto del trabajador en el ámbito personal como en el ámbito familiar. En el normal desarrollo de una actividad de la persona puede ser que en algún momento contraiga matrimonio. Bueno, está el plus por casamiento y entonces surge de estos seguros. Está el nacimiento de un hijo, plus por nacimiento de un hijo. Puede ser que uno quede en desempleo, entonces un seguro que le da una cobertura hasta que busca un empleo. Puede ser que existe ¿cómo se llama? Una enfermedad, una invalidez, un accidente de trabajo, que requiera gastos de kinesiología para una rehabilitación. Todo eso tiene que ser previsto para que sea abonado por este derecho previsional, merced a un seguro, que el seguro se contrata por los aportes que puede llegar a ser el patronal, como los aportes que puede llegar a ser el trabajador, a los efectos de obtener todos estos beneficios. La muerte también es un tema que debe ser indemnizado, especialmente cuando se trata de la viuda, ¿no? Bien, por eso decimos que tiene que ser integral, irrenunciable, porque no puede, el trabajador dice, pues yo voy a percibir todo en negro, no quiero hacer aportes. Sucede de hecho, pero no lo puede, legalmente no lo puede. Sí, legalmente no le va a ser exigible, es decir, no va a poder renunciar a eso para cobrar el negro. Así que va a tener que efectuar los aportes necesarios. Se lo pueden exigir. Además, entonces, por ser irrenunciable, he dicho que es obligatorio. Tiene sí o sí que pagarlo para obtener la prestación. Es cierto que esto produce ciertas injusticias que para mí en parte está mal porque el sistema está mal. Era más justo un sistema de jubilación creado por una FJP que por este sistema que se ha llamado sistema de reparto. ¿Por qué? Porque en cualquier economía familiar, yo para hacer algo, para tener algo para cuando me vaya a jubilar, lo que hago es un ahorro. Bueno, esto es la FJP. Ahorrar, alguien que maneja el dinero invierte, pero te garantiza, da ciertas garantías en las inversiones que variarán si uno asume que son de riesgo o de poco riesgo, mucho riesgo. Eso se hacía en esa FJP. Entonces, si yo quiero, soy medio, es un sobrante de plata, quiero hacer una inversión riesgosa, la podría hacer. Si no, hago una inversión más segura y gano poca plata. Soy dueño de lo que va a ser mi retiro. Pero con un sistema de reparto, lo que tiene es que yo con el aporte que hago hoy estoy pagando la jubilación de los actuales jubilados. Y el día de mañana, cuando yo esté jubilado, los que estén en actividad pagarán mi jubilación. Ahora, si cuando yo me jubilo nadie está trabajando en blanco y yo aporté durante 40 años todos los meses y esa plata se atendió a los jubilados en ese momento, pero no hay jubilado alguno, no hay persona de actividad alguna para atender mi jubilación, es una injusticia total que yo haya hecho aporte y ahora no cobre nada. Esto es lo que tiene el sistema de reparto. Las jubilaciones y pensiones también deben ser móviles y este seguro
este aporte que yo tengo que hacer previsional sirve además para la protección de mi familia, la filiación, entonces habrá un plus por nacimiento de hijo, a la patria potestad o representación parental, a la educación que yo le quiero dar a mis hijos, que ahí me pagarán la escolaridad, etcétera. Por derecho constitucional se habla de la defensa del bien de familia, que esto es la protección de la casa que habita una persona, de manera que no pueda llegar a ser, afectando a bien de familia o régimen de vivienda, como se denomina ahora, un inmueble. Entonces yo tengo la posibilidad de que no perderlo por alguna deuda que haya contraído, salvo que sea deuda de expensa o impuesto. Esto que está previsto, que es lo que se llama bien de familia, tiene raigambre constitucional por este inciso que yo hablo de la defensa del bien de familia, que está en el 14 bis. Eso sí, en la actualidad se modificó el régimen de bien de familia para establecer lo que se llama régimen de vivienda, no de bien de familia. ¿Y esto por qué? Porque ahora comprende no solo la persona que tiene familia o casado, sino hasta una persona soltera. Si yo soy soltero y quiero inscribir el inmueble como vivienda y que no me lo embarguen, lo puedo hacer, porque la idea es proteger a el inmueble de la persona y no intereses patrimoniales de quien le está reclamando una deuda y no le pagan y le embargan este inmueble. Naturalmente es un único bien inmueble al que una persona puede afectar al régimen de vivienda de familia o de vivienda, y si tiene más de una vivienda no podrá afectar eso. Pero esto lo veremos en derecho civil cuando hablemos del régimen de vivienda, allá por el capítulo 1, creo que es, sí, creo que está en el 1 o en el 2 de materia de derecho civil. Se establece también una compensación a la económica familiar, que es otorgarle a los trabajadores subsidios proporcionales y justos para que aliviaran un poco las cargas de familia que en cualquier índole puede tener una persona, sea esposa, hijos, escolaridad, etc. Entonces, para proteger a la familia hay un plus de acuerdo a la característica, edad y educación que yo le esté dando a mis hijos. El siguiente artículo habla del acceso a una vivienda digna. Acá el tema de la vivienda digna hay que entenderlo de varias formas. ¿Por qué? Porque si bien está plasmado en la Constitución, el intérprete final de la Constitución será el juez, en cualquiera de sus tres instancias. Y el Poder Judicial, acomodándose a la situación existente, y con una cláusula constitucional redactada en el 57 que ya quedó plasmada y no se lo puede evitar eso, lo que ha hecho la Corte es interpretar los alcances de ese texto de manera que, sin tener que cambiar la Constitución, de acuerdo a los tiempos económicos que se vive, habrá una interpretación más light o no de este derecho a la vivienda digna. Por eso hemos llegado desde un plan de tipo Fonavi y darle casa a los más necesitados, hasta lo que se rigió después, que es un derecho a tener un sueldo medianamente digno para poder alquilar una vivienda y no por eso no poder comer. Entonces, desde tener un sueldo digno que me permita alquilar una vivienda, hasta el hecho de que se me dé la vivienda en distintos momentos de la situación económica del país, la interpretación fue más amplia o más restringida, y entonces de darle
desde un aumento de sueldo para que pueda alquilar hasta dar una casa, pasó por todos los términos intermedios la interpretación de lo que se significaba esto del acceso a la vivienda digna. Bien, con esto terminamos el tema de los derechos sociales y ahora vamos a ver los nuevos derechos y garantías. Es decir, ya hemos tenido las normas de derecho individual, ya hemos tenido las normas de derecho social o colectivo, el individuo por sí, o el individuo que se atiende a su familia y que se atiende también a sus demandas como trabajador. Pero ahora aparece un tercero categoría de derechos y garantías. ¿Qué es este derecho? Es el de tener los derechos de tercera generación y los derechos colectivos. Esto que aparece en la Constitución del 94 va a ser materia de una nueva grabación. Para no cansarlos, voy a hacer una tercera grabación, de manera que este capítulo 5 va a estar dividido en 3 videos. Uno es el de los derechos individuales, Constitución de 1853. El segundo, el de los derechos del trabajador en relación de dependencia, que son los derechos sociales, nacidos con la reforma de la Constitución de 1957. Y el tercero, que vamos a ver en el próximo video, que es el de la tercera generación, y son los nuevos derechos creados por la Constitución de 1994. Muy bien, nos vemos en el tercer parte de este capítulo 5.